¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que toda su familia se encuentre libre de este virus. Ahora tenemos un nuevo proyecto que me complace anunciarles. El audiolibro de Mi Dojo, la Tierra, del Sensei Francisco Esteves. Pero antes hay una pequeña advertencia. ¿Okay? Para entender mejor y comprender, y aún más importante, disfrutar este libro, es necesario entender quién fue el Sensei Gichin Funakoshi. De lo contrario, podremos aprovechar el libro, pero hasta cierto punto, porque faltará cierta información para poder apreciar ciertos diálogos que ocurrirán en el futuro. Por favor, les pido que observen. En este video podrán encontrar el primero de 8 partes de la autobiografía del Sensei Gichin Funakoshi. Traten de sacar el tiempo para observarlo primero, para posteriormente dirigirse hacia este enlace y disfrutarlo como tiene que ser. Sin más preámbulos, adelante, comencemos. Introducción. El establecimiento de la era Meiji en Japón supuso el comienzo de un proceso de modernización en la sociedad de aquel país, que sacudiría algunos de sus pilares más sólidos. La abolición de la clase samurái, promulgada pocos años después, en una nación que tras numerosas guerras civiles disfrutaba por fin de un prolongado periodo de paz, no conllevó, como pudiera esperarse, el declive de sus artes de guerra, conocidas genéricamente con el término de Bujutsu. Por el contrario, la educación marcial, lejos de extinguirse, prevaleció como elemento clave en la formación integral del pueblo nipón, que no estaba dispuesto a relegar al olvido un legado tan profundamente arraigado en su espíritu y cultura. Obras que todavía siglos después de haber sido escritas continúan influenciando el pensar y sentir del Japón, tales como Hagakure, donde habían quedado plasmados los más altos ideales del legendario samurái, o Bushido, publicado años después de que dicha casta ya no existiese, contribuyeron a mantener vivo este espíritu. En estas mismas podían encontrarse pautas de ética perfectamente asimilables en periodos no bélicos al vivir diario de cualquier ciudadano. Sin embargo, la citada abolición sí sería el factor decisivo que llevaría a que el Bujutsu, patrimonio exclusivo hasta entonces de la clase guerrera, diluyese su exclusividad y se transformase paulatinamente en lo que hoy conocemos como Budo o la vía de la guerra. Una concepción de las artes marciales que, a pesar de mantener su intrínseca identidad de artes de combate, fue facilitando la difusión de las mismas entre la totalidad de los extractos sociales, al estar basada no tanto en la supremacía física ante un posible enemigo, sino en un despertar interno y desarrollo espiritual de sus practicantes. Décadas más tarde, y una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el alto mando de ocupación norteamericana en Japón, que en un principio había prohibido a la población nipona la práctica de sus artes de lucha, no tardó en percatarse de la valiosa aportación que el aprendizaje de las mismas podría suponer en la formación de sus tropas. Serían precisamente ellos quienes se encargarían de organizar una labor de divulgación marcial que, dirigida inicialmente a sus soldados, se esparciría más tarde por todos los Estados Unidos. Ello, unido a un lento pero continuo peregrinaje de instructores orientales, tanto con destino al continente americano como hacia Europa y las naciones árabes, promovería la difusión del Budo por múltiples países del globo. Como resultado de lo anterior, hoy en día, en prácticamente todos los rincones del planeta, personas de diferente edad, sexo, religión y condición social penetran a determinada hora las puertas de un dojo, cambian su vestimenta por un atuendo blanco y durante 1 o más horas
se entregan con intensidad al arduo entrenamiento de las artes marciales. Si preguntásemos a cada una de ellas qué buscaban cuando sintieron la atracción de esta vía, con toda seguridad las respuestas se podrían agrupar en múltiples categorías: autodefensa, ejercicio físico, seguridad, coordinación, autocontrol, solución a problemas de autoestima, ceremonial y ritual, etc. Habría incluso quienes probablemente no podrían señalar un motivo concreto. Simplemente han llegado al vudú obedeciendo ese impulso natural que mueve a gran parte de los seres humanos a tratar de superar el sentimiento de imperfección innato en nosotros. Ahora bien, interrogadas esas mismas personas sobre los beneficios que las artes marciales han aportado a sus vidas, podríamos observar que la valoración, al menos entre quienes han superado las etapas iniciales de su aprendizaje, es, cuando no idéntica, sí muy similar. Un bienestar físico acompañado de un sentimiento de armonía interna, que han supuesto en multitud de casos no solo una transformación personal, sino incluso un modo diferente de contemplar y apreciar la vida. Cabría preguntarse por qué, siendo así, el mundo del vudú se encuentra todavía hoy tan mal comprendido. ¿Cuál podría ser la razón para que mucha gente contemple las escuelas de artes marciales como centros donde se imparten enseñanzas poco menos que obscuras, cuando no sectarias y destructivas? ¿Por qué un legado tan puro y enriquecedor desde el punto de vista de la formación humana, como el que nos dejaron los antiguos maestros del lejano oriente, se encuentra tan desprestigiado y desvirtuado a los ojos de tantos? Creo que son varios los factores que han inducido a este estado de cosas. Si bien, antes de nada, deseo puntualizar que no pretendo implicar en estas líneas que todos los budoka sean modelos de gentileza, civismo, compostura o espiritualidad. De sobra es sabido que un determinado grupo de seguidores de las artes marciales ha encontrado en las mismas un modo de alimentar su egocentrismo, arrogancia e incluso agresividad. A pesar de ello, si consideramos el número de adeptos a esta vía, veremos claramente que estos individuos no constituyen más que una ínfima minoría dentro del mismo. Es muy lamentable que este tipo de sujetos, que en ocasiones se ven envueltos en sucesos de orden público de todo tipo, y que los medios de comunicación no dudan en ilustrar con todo detalle y sensacionalismo, hayan contribuido a que mucha gente piense que todos los practicantes de artes marciales son una especie de matones o psicópatas incontrolados. Anecdóticamente, siempre me ha intrigado el que esos mismos medios de comunicación a los que me refiero acostumbran a mantener un túpido velo de silencio sobre los numerosos eventos de carácter benéfico y social que año tras año las diferentes asociaciones y federaciones de artes marciales realizan o patrocinan. Las industrias cinematográficas de Hollywood y Hong Kong, ávidas por explotar la mina de oro que en su día supuso el género marcial, han aportado una muy considerable dosis de confusión y engaño al transmitir al gran público una imagen ficticia, vacía, infantil y muy pobre de un mundo que, obviamente, conocen únicamente en sus aspectos más superficiales. De los miles y miles de cintas que se han producido tanto en Oriente como en Occidente durante las últimas décadas, son apenas un puñado cuyo contenido aproxima al espectador a la realidad de lo que el vudú verdaderamente es. El resto se puede catalogar de auténtica basura. Por otra parte, y al igual que sucede en el entorno de otras actividades, también aquí se han conocido y todavía conocen a toda una serie de personajes que no han dudado en explotar la naturaleza de ingenuidad y buena fe de quienes les rodean. Me refiero a esa categoría de maestros, generalmente autoproclamados como tales, todos ellos portadores de unas más que dudosas, deslumbrantes credenciales y divulgadores en muchas ocasiones de extrañas artes de lucha que solo ellos conocen. Movidos exclusivamente por el afán de hacer dinero fácil en el menor tiempo posible e incapaces, por tanto, de sostener durante largos periodos sus particulares pantomimas, no suelen durar demasiado tiempo en un mismo lugar, pero sí el suficiente para hacer un gran daño a la credibilidad del vudú.
Por citar un ejemplo, aún está muy fresca en mi memoria la que yo llamaría época ninja, en la que los dojo de ninjutsu, milenaria disciplina, basada en las técnicas del ninja, que tiene todo mi respeto y que no dudo posea genuinos divulgadores, se multiplicaban por todas las esquinas en las ciudades de Estados Unidos. De la noche a la mañana, un sistema que había permanecido durante siglos en el más puro oscurantismo y que precisamente se caracterizaba por transmitirse únicamente de modo secreto entre los miembros de los distintos clanes, no cesaba de producir instructores en serie. No exagero cuando digo que durante dicho periodo, por suerte ya concluso, se podían encontrar más dojo de esta modalidad en cualquier ciudad norteamericana de relieve que en todo Japón. Recuerdo en concreto a un supuesto maestro de dicho arte, que tras haber permanecido un mes en un famoso dojo de ninjutsu en las afueras de Tokio y leer varios libros sobre la materia, se consideró capacitado para impartir clases y abrió su propia escuela. Apenas transcurridas unas semanas durante las que, asumo, comenzó a darse cuenta de que aquello de transmitir una disciplina marcial era bastante más complejo de lo que había inicialmente pensado, y con el fin de mantener motivados a sus alumnos, comenzó a incorporar a sus clases algunas técnicas de judo y karate que aprendía los fines de semana en la YMCA. Lo último que supe de él fue que, tras pedir el pago adelantado de 4 mensualidades a sus alumnos para regresar a Japón y poder así traerles las técnicas secretas de su arte, había desaparecido del mapa sin que nadie haya vuelto a verle. Algunos de sus decepcionados seguidores se preguntaban si sería aquello a lo que su instructor se refería cuando les hablaba del arte de la invisibilidad. Me consta, sin embargo, que no solo el ninjutsu se ha contaminado por este tipo de individuos. En España y en otros países europeos fuimos testigos en su día de una auténtica avalancha de instructores de cierto país asiático, coincidente con el boom que las artes marciales experimentaban en aquellos días. Muchos de ellos, tras darse cuenta de que no hacían dinero con la rapidez deseada, no dudaron en cambiar sus gi por batas blancas y estrenar una más lucrativa profesión en calidad de quiroprácticos, masajistas, fisioterapeutas, curanderos, etc. Sus contundentes credenciales ante los numerosos pacientes que les preferían entre los profesionales cualificados de nuestro país, poseer ojos rasgados. En el otro lado de la escala tenemos a los que, al menos en su día, fueron maestros de pleno derecho, de brillante y acreditado historial, y por razones que solo ellos conocen, han decidido abandonar su trayectoria inicial y se han dedicado simplemente a vivir de su nombre. Son bien conocidos los casos de instructores que después de años de dura y dedicada labor consiguen establecer una sólida reputación. Algunos llegan incluso a abrir cadenas de dojo. De pronto, y cuando el éxito más les sonríe, nos descubren una vocación suya que desconocíamos, la de los hombres de negocios a jornada completa. Tras delegar todas sus funciones en sus colaboradores y alumnos avanzados, suelen visitar sus escuelas únicamente para recoger lo recaudado. No pretendo decirle a nadie cómo tiene que conducir su vida, pero siempre me he preguntado por qué ciertas personas continúan idolatrando públicamente y considerando como maestros del Budo a quienes hace tiempo han guardado sus gi en el armario y cuyos únicos méritos desde entonces no han sido otros que frecuentar casinos con un cigarro habano en sus bocas. En la mayoría de los casos, la ciega y absurda adulación que sus seguidores les profesan han propiciado este tipo de comportamientos. Mención aparte merecen los maestros que actúan como personajes caídos del Olimpo, llegando en algunos casos a prohibirles a sus propios alumnos que se acerquen a ellos o incluso que les hagan preguntas. Exigen respeto ciego hacia su persona, que nunca hacen recíproco a los demás, y ante la menor contrariedad reaccionan como auténticos energúmenos, amparando sus exabruptos bajo el consabido cliché del entrenamiento tradicional, cuando lo único que hacen evidente es su egoísmo y patética falta de autodominio y control. Por suerte, tampoco estos dejan de ser una minoría comparados con el número de instructores genuinos y de trato correcto que existe, pero, al igual que los citados en el párrafo anterior,
sus comportamientos dejan una pésima impresión entre budoka y no budoka. Todo lo anterior ha contribuido decisivamente a que la labor del instructor de artes marciales, muy particularmente en Occidente, sea muchas veces mal entendida y casi siempre infravalorada. A pesar de ello, las cualidades y valores que la senda del Budo despierta en sus seguidores se hacen más necesarios que nunca en una sociedad como la actual, en la que los esquemas sociológicos parecen sufrir una permanente mutación. Parte de los tan influyentes medios de comunicación, siervos incondicionales del mejor postor financiero, continúan intentando convencernos de que la felicidad que todo humano busca la encontraremos cuando adquiramos el último modelo de automóvil del mercado, nos hayamos endeudado de por vida con alguna institución de crédito para comprar una segunda vivienda en la playa, o nos sometamos a una intervención quirúrgica que nos otorgue nariz, labios o abdomen de modelo cinematográfico. La televisión ha pasado a ser un aparato de influencias desastrosas en muchos hogares. Conozco a más de una persona que repudia las artes marciales por considerar que las mismas fomentan la violencia, pero que, sorprendentemente, no pone reparo alguno en que sus pequeños vean toda clase de películas que sí constituyen una auténtica apología de la barbarie, e incluyendo regueros de sangre y lenguaje soez en cada escena. Tampoco deja de ser triste la pasividad de padres cuyos jóvenes hijos, probablemente siguiendo el ejemplo de sus progenitores, dedican largos periodos de tiempo frente a la pantalla, siguiendo seriales y programas no solo de pésimo gusto, sino que parecen diseñados bajo el apremiante empeño de reducir el nivel intelectual de los telespectadores. Muchos de ellos constituyen un auténtico insulto para cualquier mediana inteligencia. Una nueva diversión ha ido ganando terreno durante los últimos tiempos a la hora de ocupar el ocio de los escolares. Me refiero a los videojuegos y pasatiempos informáticos, que han llegado a crear una adicción casi enfermiza en muchos de ellos, manteniéndolos hora tras hora encerrados en una habitación, apretando botones de cara a un monitor y limitando así su actividad física a la imprescindible. Si bien no cuestiono el carácter didáctico y formativo de algunos de estos juegos, la mayoría que conozco están basados en la violencia. Nuestra sociedad, cuyas conquistas tecnológicas la hacen sentirse orgullosamente avanzada, continúan aún midiendo el éxito de las personas por los valores materiales que hayan acumulado. Una gran parte de la misma todavía respeta, alaba y adula a todos aquellos que han amasado ingentes cantidades de dinero, sin que a nadie parezca importarle demasiado cómo lo hayan conseguido. Tras haber vivido en los últimos 25 años de mi vida repartido en diferentes países del mundo, me he percatado de que prácticamente en todas las grandes ciudades el salir a la calle se ha convertido en una especie de aventura cotidiana, incluso a plena luz del día, donde la tónica habitual parece ser la ausencia total de consideración hacia los demás, acompañada no pocas veces de manifiesta grosería. El automóvil, muchas décadas después de la novedad de que en su día supuso, todavía produce los efectos psicológicos más insólitos en muchos de sus usuarios. Si la agresividad que estos demuestran tras el volante es reflejo fiel de sus personalidades, ¿cuántos de ellos no harían mal en buscar ayuda profesional? Sin tratar de poner al sistema escolar japonés, que conozco bien y al que creo susceptible de muchas mejoras, como modelo idóneo de educación, sí me permito llamar la atención sobre el hecho de que la población de aquel país todavía conserva unas pautas de conducta social que, lamentablemente, en Occidente se van perdiendo a pasos agigantados. A pesar de los escabrosos titulares que a veces recibimos de aquella parte del mundo y que nos hablan de suicidios de estudiantes y otro tipo de sucesos, si nos detenemos a analizar que en el escenario donde tiene lugar está compuesto por 126 millones de personas, conviviendo en un espacio de apenas 378.000 kilómetros cuadrados, ligeramente inferior al estado de California, siendo la mayor parte del mismo montañoso e inhabitable. Hemos irremediablemente de conocer que tanto la disciplina como el respeto hacia el prójimo, observado por la sociedad nipona, son absolutamente ejemplares. No me cabe duda alguna de que el hecho de que las artes marciales hayan formado parte de su currículum educativo es un factor clave para ello. En aquel país, los dojo continúan siendo lugares casi sagrados, donde los padres envían a sus hijos no solo para que mejoren su condición física,
sino conscientes de que allí reforzarán principios y valores muy necesarios para su formación, los cuales desempeñarán un papel fundamental a la hora de afrontar las múltiples dificultades que más tarde encontrarán en sus vidas. Me parece innegable que los valores inherentes en el Budó, tales como el sacrificio, esfuerzo y superación, pueden ser fundamentales en un desarrollo saludable de nuestra juventud, incapacitada en ocasiones para discernir entre lo que le conviene y lo que no, y por ello, blanco fácil de tantos mensajes negativos con los que diariamente se ve bombardeada. El abanico de actividades nocivas al que este sector tan importante para el futuro de cualquier sociedad tiene que hacer frente hoy en día es tan amplio que, tanto como padres o educadores, debemos emplear el mayor esfuerzo para asegurarnos que nuestros jóvenes empleen sanamente su tiempo libre y permanezcan apartados no ya del alcohol y del tabaco, sino también de la múltiple variedad de drogas disponibles, con alarmante facilidad, y que les son presentadas como pasaporte a una inmediata felicidad. Creo que todavía nadie se ha preocupado de explicarles con detenimiento que los estados anímicos que se alcanzan tras una buena sesión de entrenamiento físico-mental son, a distinta escala, comparables a los que se pueden obtener tras la ingestión de esas sustancias, con la obvia diferencia de repercusiones que una y otra opción producen en nuestro organismo. La tarea es ardua, pero quizás algún día, con el esfuerzo aunado de quienes sentimos una deuda hacia el Budó por todo lo que ha aportado a nuestras vidas, consigamos que a través de sistemas creados en el pasado para que el hombre lograse vencer a enemigos bélicos, un mayor número de hombres y mujeres comprenda hoy día que esos mismos sistemas pueden ayudarle considerablemente a derrotar a ese otro enemigo que, tanto en tiempos de conflicto como de paz, permanece siempre alerta, acechándonos durante toda nuestra vida, nosotros mismos. El comienzo. La decisión de cerrar mi dojo de karate fue, sin duda, la más difícil y dolorosa que jamás había tomado. Sin siquiera sospecharlo, aquello iba a suponer el primer eslabón en una cadena de acontecimientos que me llevaría a tocar fondo, en un oscuro pozo de amargura en el que pronto comenzaría a hundirme. Durante los últimos años, entre aquellas 4 paredes, había experimentado algunas de las experiencias más enriquecedoras y gratificantes de mi vida. En el plano material, la escuela me había permitido vivir cómodamente, sin grandes lujos, pero sin estrecheces económicas que me impidiesen concentrarme en mi labor. Las épocas adversas, durante las cuales el número de alumnos decrecía, debido generalmente a los cambios familiares de residencia tan comunes en los Estados Unidos, no tardaban mucho en ser superadas por otras en las que nuevos flujos de neófitos se iniciaban a la práctica de aquel arte oriental de autodefensa que tanto les atraía. La frustración que experimentaba cuando un estudiante en el que había invertido cientos de horas me comunicaba que tendría que dejar la escuela era pronto mitigada por el entusiasmo y dedicación con que un principiante comenzaba su aprendizaje. Aquel dojo era también un lugar muy especial para mí por razones de otra índole. Allá había conocido a la que entonces era mi compañera sentimental, Rachel. Desde la primera clase que tomó, tanto su belleza como su carácter alegre y espíritu inquisitivo habían despertado mi atención. Pronto descubrimos que compartíamos muchos intereses y a las pocas semanas de su ingreso habíamos comenzado a vernos durante nuestro tiempo libre para más tarde salir juntos regularmente. Tras un periodo durante el cual nuestra relación fue fortaleciéndose día a día, Rachel accedió con gusto a mudarse a mi apartamento cuando se lo propuse, brindándome un equilibrio emocional que nunca antes había experimentado con mujer alguna. En ella había encontrado a la compañera que tanto había deseado. No obstante, la realidad era ahora evidente y las finanzas lo eran todavía mucho más. De un tiempo a esta parte, el número de alumnos había ido descendiendo progresivamente, y al contrario que en otras ocasiones, las nuevas matrículas eran inferiores a las deserciones. Lo más notable era que, salvo raras excepciones, los alumnos parecían estar interesados últimamente en aprender a atacar y defenderse en el espacio de tiempo más corto posible.
Aquello de karate tradicional sonaba cada vez más como algo extraño y perdido en el tiempo, casi místico, sin apenas cabida en la sociedad moderna. Los potenciales estudiantes que se acercaban al dojo para recabar información ya no hacían las preguntas clásicas: ¿en cuánto tiempo podré obtener el cinturón negro? ¿O ¿es el karate mejor que el taekwondo? Ahora preguntaban: ¿es obligatorio aprender todos esos kata? ¿Cuándo podré participar en un torneo? ¿De verdad que no tienen aire acondicionado? E incluso en alguna ocasión habían tenido que escuchar frases como la de: mi madre me ha dicho que yo no tengo por qué limpiar el piso de la escuela, haciendo alusión a la tradicional costumbre marcial de Dojo no Osoji que yo había implementado. Esto se había agravado por la percepción generalizada de que las competiciones de karate eran lo mejor que dicho arte podía ofrecer. Las mismas se habían hecho cada vez más populares, llegando a un extremo en el que no era nada inusual encontrarse con 3 diferentes torneos en un mismo mes, algunos de ellos organizados por los mismos individuos que, obviamente, tenían sustanciales beneficios económicos de tal actividad. Lo más triste era que todo el mundo parecía estar satisfecho ante este panorama. Las escuelas en las que se enseñaba e incluso se exhortaba a los alumnos a competir a partir del cinturón amarillo eran las más populares. Otras prometían programas especiales de entrenamiento que capacitarían al estudiante para recibir su cinturón negro en tan solo un año. Claro está, previo pago de una considerable cantidad de dinero. Estas últimas encontraron un auténtico filón entre todos aquellos que querían saber, pero no parecían estar dispuestos a aprender. El tradicional y respetuoso término japonés de sensei, tan profanado en la actualidad, se había quedado corto para muchos instructores de karate, que preferían optar por el de gran maestro, cuando no por el de shihan o por el de kyoshi. Algunos proclamaban ser alumnos directos del fundador de sus respectivos estilos y depositarios de un abultado número de danes, o grados de cinturón negro. Nota: los grados en orden del 1 al número 10 en el que se dividen las categorías de un cinturón negro. El 10º dan es otorgado en muy escasas ocasiones, y no solo es necesario haber alcanzado una notable maestría del arte que se estudie, sino haber desempeñado una extensa labor en la divulgación del mismo. Sus depositarios suelen ser septuagenarios. En ocasiones, el ridículo era más que evidente al no superar los depositarios de tan elevados rangos la edad de 30 o 35 años. Últimamente se había conseguido rizar el rizo, y se habían aparecido en escena instructores de ciertos estilos con 11 y 12 danes a sus espaldas. Ignoro cómo estarían las cosas en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos la extravagancia parecía no encontrar límite. No obstante, tampoco ello parecía ser motivo de inquietud para quienes mostraban interés en las artes marciales. Cuanto más fantásticas fuesen las supuestas credenciales del maestro o gran maestro, tanto mejor si éste hacía ostensible su rango mediante unas vistosas líneas coloridas en su cinturón, junto a su nombre en 2 idiomas, acompañado además de algún llamativo bordado y varias insignias repartidas por todo su atuendo. Mejor aún. Claramente, la humildad, pieza clave del Budo y cualidad que había caracterizado a los grandes maestros del pasado, había pasado a ser un concepto obsoleto. La ostentación estaba de moda. Diríase que lo fundamental para los estudiantes era que sus profesores les dejasen participar en torneos lo antes posible, les permitiese pasar de grado con igual rapidez y, sobre todo, les hiciesen sentir que no estaban malgastando su dinero. La situación me parecía verdaderamente delicada en el caso de los niños. Era evidente que para muchos padres lo fundamental era que sus hijos tuviesen un lugar donde mantenerse ocupados un par de horas y donde pudiesen liberar toda aquella energía tan molesta dentro del hogar. Esto se hacía especialmente palpable en aquellos casos de niños que habían sido catalogados de hiperactivos. Nadie parecía cuestionarse si el modo en el que cierto dojo canalizaban aquella energía de los pequeños, esto es,
descargándolo hacia otro compañero en forma de agresividad sería la terapia más apropiada. Extrapolado lo anterior al circuito competitivo, el espectáculo que se obtenía era de lo más lamentable. No resultaba extraño ver a pequeñuelos de entre 4 y 5 años portando guanteretas que difícilmente podían ajustar a sus diminutas manos y sin apenas asimilar lo que sucedía a su alrededor, pegándose con otros niños de sus mismas edades con el fin de ganar algún trofeo que llenase de orgullo y satisfacción a sus inconscientes padres, los cuales desde las gradas del público no dudaban en vociferar mensajes de aliento tan constructivos como «golpéale más fuerte», «acábalo», etcétera, etcétera. Para aquellos que quisiesen dominar un arte marcial desde la comodidad de su propio hogar, sin tener que someterse a la rigurosidad del entrenamiento propio de un dojo, también había alternativas. Aparte de las cintas de video de indiscutible valor didáctico, editadas con el fin de enriquecer el entrenamiento habitual del artista marcial, el mercado se encontraba repleto de cursos por videocassettes de casi todas las disciplinas conocidas. Algunos de ellos incluían con dicho material el correspondiente certificado, por supuesto, escrito en caracteres japoneses o chinos, haciendo constar que el comprador habría alcanzado el grado de cinturón negro al término del curso. No solo eso, también adjuntaban la tarjeta de afiliación a alguna sociedad oriental de nombre rimbombante, de modo que el budoka por correspondencia se sintiese igualmente parte de una gran familia marcial. ¿Cómo y cuándo había comenzado todo aquello? Era difícil saberlo ya. Lo que sí era muy cierto es que en el entorno marcial, al menos tal como yo lo concebía y recordaba de Japón, se encontraba tan distorsionado que se hacía cada vez más difícil encontrar algo donde lo genuino y el esperpento no estuviesen mezclados. Algunos de los instructores con quienes tenía trato habían logrado transformarse en auténticos maestros, pero del marketing. Antes de resignarse a que sus dojos dejasen de ser una lucrativa fuente de ingresos, habían renunciado a sus principios e ideas y se habían amoldado a los nuevos tiempos, en lo que los estudiantes eran quienes marcaban las pautas y modalidad de enseñanza. Algo parecido a aquello de «el cliente siempre tiene la razón». Yo siempre había dicho que antes de modificar la metodología o fundamentos en los que creía, para pasar a formar parte de un semejante escenario, cerraría mi escuela. Ahora había llegado el momento de hacerlo. El dinero que se recaudaba a fin de mes ya apenas alcanzaba para pagar el alquiler del local, por muy penoso que ello fuera. Realizado un exhaustivo análisis de la situación, Rachel estuvo de acuerdo conmigo en que no tenía sentido continuar de aquel modo y que lo más acertado era no prolongarla. Así, llegó el día en que tuve que anunciar que el dojo cerraría al término de aquel mes. La expresión de asombro y tristeza que pude observar en los pocos alumnos que habían permanecido conmigo desde el principio hizo el trago aún más amargo. Traté lo mejor que pude de hacerles ver que si bien aquello era el fin de la escuela, no necesariamente tenía que significar el final de su aprendizaje. Antes de dar aquel paso, había hablado con otro instructor y gran amigo, Mark Peterson, cuya metodología y enfoque del Karate-Do eran muy similares a los míos, para pedirle que aceptara en su dojo a aquellos de mis estudiantes que así lo pidiesen, a lo que había accedido con agrado. Me daba cuenta, no obstante, de que ello supondría un obstáculo para casi todos, pues la escuela suya se encontraba situada en el lado opuesto de la gigantesca urbe en la que vivíamos. El final de mes llegó muy pronto, y con él la última clase. Concluida una emotiva despedida en la que todos nos propusimos mantener contacto, me encontré solo, en medio de un silencio sepulcral, rememorando las innumerables experiencias allí compartidas, con gente de tan diversas edades y orígenes. Con mucho cuidado descolgué el retrato del maestro Gichin Funakoshi, que había ocupado un lugar preferente en el dojo desde el día de su apertura. No pude evitar una espontánea invocación interior a su memoria, rogándole ayuda para que no transcurriese demasiado tiempo hasta que pudiera volver a colocar aquel retrato suyo en otra escuela. La serenidad que emanaba de su mirada parecía transmitir un calmado mensaje de solidaridad
ante lo que me sucedía. Cargué en mi automóvil el resto de los objetos de mi propiedad, cerré la puerta y deposité las llaves del local en el buzón, tal y como había acordado con su dueño. Mi vida como instructor de Karate-Do había finalizado, al menos por el momento, y ahora tenía la nueva y urgente prioridad: encontrar un empleo. Mirando atrás. Mientras conducía mi viejo Honda camino a casa, tuve tiempo para pensar, pues el tráfico apenas se movía. Llovía copiosamente, del modo que llueve en Texas durante la época de tormentas. No dejaba de preguntarme si las circunstancias volverían a tornarse lo suficientemente favorables como para reiniciar la ocupación que tanto amaba y que, por otro lado, era la única en la que me sentía plenamente satisfecho y realizado. Rondando ya los 40 años de edad, me resultaba muy difícil verme desempeñando cualquier otra. Los recuerdos se aglutinaban dentro de mí. Retornó a mi memoria la emoción que había experimentado cuando, siendo apenas un adolescente, me instalaba cada sábado por la noche frente al aparato de televisión para no perder un solo minuto de la famosa serie Kung Fu. Las aventuras de aquel monje chino errante que no solo era dueño de un sistema de defensa que le permitía hacer frente a los más fuertes adversarios, sino que además hacía gala incluso en las más delicadas y peligrosas situaciones, de un autocontrol y karma interior inalcanzable a mis ojos. Me hacían vibrar de emoción. Las escenas en las que el protagonista rememoraba los diálogos de contenido filosófico con sus maestros en el legendario monasterio Shaolin provocaban en mi interior un sentimiento de gran afinidad hacia aquella forma de ver la vida. Era como si algo dentro de mí quisiera señalarme un sendero que, de un modo u otro, algún día habría de emprender. Era una etapa en la que todavía me encontraba involucrado en las tan populares peleas de domingo entre diferentes bandas juveniles. Si bien nunca llegué a disfrutar de aquellos altercados, en un incidente propio de una edad en la que se alardeaba la menor ocasión de lo que entonces entendemos por hombría y valor, llegué a desafiar a un individuo mayor que yo, por quien no sentía la menor simpatía, esperando que aceptase mi reto. No lo hizo, pero su respuesta llegaría a causarme tanto daño como la mayor de las palizas. «No quiero pelear contigo. Sí, ya sé que soy un cobarde», dijo mirándome con ojos que delataban auténtico temor. Aquella mirada me hizo comprender al instante que era yo, y no él, quien estaba actuando como un verdadero cobarde, capaz de emprenderle a golpes con alguien cuya única afrenta había sido caerme antipático. El sentimiento de vergüenza que fue invadiéndome durante el resto de aquella jornada, al reparar detenidamente en el tipo de reacción que mi actitud había provocado en otra persona, me haría saber más tarde lo que es pasar una noche en vela. Fue un tormento interior para el cual no estaba preparado y que no me abandonó hasta que 3 días después tuve la oportunidad de volver a ver a aquel hombre y rogarle que aceptara mis disculpas. Ya más aliviado, me juré a mí mismo que jamás volvería a protagonizar un incidente similar. Reviví igualmente la alegría que sentí cuando un instructor coreano instaló su escuela de taekwondo en mi ciudad. Todavía no había finalizado el bachillerato, y a pesar de que algunas asignaturas requerían que les dedicase horas suplementarias, mis padres no dudaron un momento a la hora de costearme dichas clases, conocedores de mi interés por las artes marciales. Aquel hombre era un ser excepcional, una especie de mago contorsionista. Pensé tras mi primera lección. Ningún ser humano común podía hacer las cosas que él hacía o dominar las piernas de semejante modo. Tras meses de trabajo y esfuerzo, comencé a vislumbrar en aquellas complicadas y a primera vista inaccesibles técnicas se podían ir haciendo paulatinamente alcanzables al resto de los mortales que estuviesen dispuestos a dedicar el sacrificio requerido. Con el taekwondo en mi vida, las aventuras de pandilla que habían constituido el pasatiempo básico de los fines de semana hasta apenas unos meses antes, pasaron a perder su interés y a parecerme algo vacío y sin sentido. Comencé a considerar la violencia como algo propio de seres inmaduros, lo que conllevó la pérdida de muchos amigos de entonces.
Sin embargo, el efecto más notable que aquella práctica ejerció sobre mí no solo fue físico. Me sorprendí gratamente al constatar que reaccionaba con calma y serenidad ante situaciones que, hasta hace bien poco, hubieran ocasionado serias confrontaciones. Fue por aquellos días, también cuando experimenté por primera vez la sensación de sentirme aislado, estando rodeado de gente, y a percibir una presencia interna cuando estaba solo o dando el máximo de mí durante los entrenamientos. Ambas sensaciones han sido una constante en mi vida desde entonces. A los 3 años de haber iniciado mi entrenamiento, me había ido a vivir a Londres para mejorar y ampliar mis conocimientos de inglés. Tras semanas de infructuosas llamadas, solicitudes escritas de información y visitas a múltiples centros deportivos, no pude conseguir encontrar una escuela de taekwondo que remotamente se asemejase a lo que había dejado en mi país. Decidido a no renunciar a la práctica marcial que tanto me satisfacía, probé con otras disciplinas orientales como el kung fu o el judo, que también me parecieron maravillosas. Sin embargo, ninguna consiguió llenar el vacío que la ausencia del taekwondo había dejado en mí. Una tarde, cuando me dirigía a mis clases de inglés en el centro del West End de Londres, hojeando casualmente el escaparate de una tienda de prensa, mi mirada se posó en una revista cuya portada mostraba a un karateka que no me era del todo desconocido, pues sus libros técnicos comenzaban a ser muy populares en Europa. Nunca antes me había sentido atraído por el karate japonés, que, por otro lado, desconocía, pero algo me llevó a comprar aquella revista. Sin poder sospecharlo, su lectura iba a imprimir un nuevo rumbo en mi vida. El karateka de la portada era el maestro Masatoshi Nakayama, noveno dan e instructor jefe de la Asociación Japonesa de Karate, y el artículo principal de aquella publicación versaba sobre su figura. Conforme devoraba página tras página, comenzó a despertarse en mí un creciente interés hacia aquel arte, pues Nakayama explicaba con detalle la filosofía que constituía la base del Karate-Do, descubriendo ante mis ojos una dimensión dentro de las artes marciales que yo todavía no había encontrado, o quizás no había sabido encontrar, en ninguna de las otras disciplinas que anteriormente había practicado. El karate allí descrito parecía sustentarse en unos principios que se identificaban plenamente con mi propia manera de pensar y que, aunque con connotaciones propias, no se diferenciaba mucho de la filosofía taoísta que tanto había disfrutado de la serie televisiva antes aludida. Nakayama elaboraba extensamente sobre la influencia que sobre su propia vida había tenido el fundador del estilo de karate que él practicaba, denominado Shotokan, un maestro okinawense de apellido Funakoshi, a quien se conocía como padre del karate moderno. Igualmente, citaba y recomendaba un libro que el señor Funakoshi había escrito a modo de autobiografía, Karate-Do, mi modo de vida, el cual me apresuré a adquirir al día siguiente en la librería japonesa de Warwick Street. Me senté un sábado por la tarde con un ejemplar de dicho libro y entre mis manos, que ya solo abandoné para cenar o dormir, a través de sus páginas, pude saber que Gishin Funakoshi había introducido con éxito en 1922 el karate okinawense en un Japón reticente a aceptar como parte de su Budo un arte proveniente de aquellas islas del sur, a las que se consideraban territorio de segunda clase. No obstante, el mérito más notable de aquella vasta tarea fue que Funakoshi había tenido la visión para hacer confluir sus enseñanzas técnicas con un código de conducta que exhortaba a sus adeptos a comportarse, dentro y fuera del dojo, bajo estrictas pautas de ética. Su influencia en el Budo llegaría a ser comparable a la de los otros grandes maestros de las artes marciales, tales como Jigoro Kano o Morihei Ueshiba. El maestro Funakoshi, considerado un poeta e intelectual, había redactado 20 principios que él creía fundamental
importancia para el estudio y comprensión del Karate-Do. Los mismos eran considerados, según pude saber más tarde, como una guía para karateka de todos los estilos. Durante su vida había escrito también libros de carácter técnico, al igual que numerosos poemas, casi todos ellos de alto contenido moral, que habían servido en el pasado y en el presente como fuente de inspiración a budoka de todo el mundo. Impulsado por un fuerte deseo de conocer el karate japonés más a fondo, me puse en contacto el siguiente lunes por la mañana con la Unión Británica de Karate, donde se me proporcionó la dirección de un dojo situado en el centro de la ciudad, muy cerca de donde yo recibía mis clases de inglés. Me propuse que aquella misma tarde visitaría la escuela. Localicé sin dificultad el viejo edificio de Marshall Street, en cuya planta baja se encontraba instalada una piscina comunitaria. Con cierto nerviosismo, subí las escaleras hasta llegar al último piso, donde se encontraba el dojo que buscaba. Allí, una recepcionista oriental me invitó a observar la clase. Un instructor japonés de reconocida reputación internacional impartía instrucciones a un nutrido grupo de alumnos, cuyos karategi se encontraban empapados en sudor. Aunque era evidente que muchos de ellos se encontraban exhaustos, pude observar que ello no menguaba su concentración y entrega. El instructor demostraba un determinado movimiento o técnica, y la clase entera la repetía después a la orden suya. A diferencia del taekwondo al que estaba habituado, en este sistema se empleaban por igual las manos y los pies. Observando cómo aquellos karateka practicaban Jiji Kumite, nota, combate libre, pude percatarme de que sus ataques partían indistintivamente de sus piernas o de sus brazos, tanto a la larga como corta distancia, y que sería necesario un estado de total alerta para evitar ser alcanzado por un adversario de aquellos. El rigor y la disciplina impregnaban la atmósfera de aquel lugar, y la etiqueta estaba presente en cada secuencia de aquella clase. Una vez que la misma concluyó, tanto profesor como alumno inclinaron sus rodillas y adoptaron la tradicional postura de Seiza. Nota: postura en la que uno se sienta sobre sus talones, común entre todas las artes marciales, que también se emplea en ocasiones en las que es preciso observar una actitud de etiqueta o respeto, tan propia de la cultura nipona. Seguidamente, uno de los alumnos que portaban cinturón negro, próximos al instructor, dio el mandato de Mokusou. Nota: literalmente, pensamiento tranquilo. Breve periodo de introspección empleado al comienzo y final de cada clase. Fin de la nota. Y todos cerraron sus ojos para asumir un estado que, en aquellos momentos, se me asemejó a la meditación. El dojo quedó en absoluto silencio, y nadie movió un músculo hasta que, tras 2 o 3 minutos, el mismo estudiante dio la orden de Mokusou Yame. Nota: fin de Mokusou. Fin de la nota. Inmediatamente procedió a recitar lo que llamó Dojo-kun. Nota: el Dojo-kun figura al final de esta obra. Fin de la nota. Que consistía en 5 predicamentos que, uno tras otro y en tono enérgico, eran repetidos por el resto de los alumnos. Creo que esto terminó por seducirme. La clase que había observado ofrecía lo que había estado buscando, pensé, y antes de abandonar el lugar, formalicé mi inscripción. Aquel fue el primer paso de una larga andadura que me había llevado al punto en el que me encontraba actualmente. Una vez que la misma concluyó, tanto profesor como alumno inclinaron sus rodillas y adoptaron la tradicional postura de Seiza. Nota: postura en la que uno se sienta sobre sus talones, común entre todas las artes marciales, que también se emplea en ocasiones en las que es preciso observar una actitud de etiqueta o respeto, tan propia de la cultura nipona. Seguidamente, uno de los alumnos que portaban cinturón negro, próximos al instructor, dio el mandato de Mokusou. Nota: literalmente, pensamiento tranquilo.
Breve periodo de introspección empleado al comienzo y final de cada clase. Fin de la nota. Y todos cerraron sus ojos para asumir un estado que, en aquellos momentos, se me asemejó a la meditación. El dojo quedó en absoluto silencio, y nadie movió un músculo hasta que, tras 2 o 3 minutos, el mismo estudiante dio la orden de Mokusou Yame. Nota. Fin de Mokusou. Fin de la nota. Inmediatamente procedió a recitar lo que llamó Dojo-kun. Nota. El Dojo-kun figura al final de esta obra. Fin de la nota. Que consistía en 5 predicamentos que, uno tras otro y en tono enérgico, eran repetidos por el resto de los alumnos. Creo que eso terminó por seducirme. La clase que había observado ofrecía lo que había estado buscando, pensé, y antes de abandonar el lugar, formalicé mi inscripción. Aquel fue el primer paso de una larga andadura que me había llevado al punto en el que me encontraba actualmente. Con el transcurso de los años, el karate no solo se convertiría en un largo sendero hacia mi interior, sino que sería también el medio por el que poco a poco pude adentrarme en el vasto y complejo mundo de la milenaria cultura japonesa. Cuanto más iba conociendo sobre la misma, más deseaba saber. Primero me contentaba con literatura sobre karate y las artes marciales en general. Luego pasé a descubrir a Akira Kurosawa y otros genios de la cinematografía nipona, cuyas obras sobre el Budo producirían un profundo impacto en mí. Creo que ya no podría decir con certeza cuántas veces vi películas como Siete Samurai, Yojimbo, Sanjiro, etc. Después fueron las exposiciones sobre cualquier faceta de la cultura japonesa, hasta que finalmente se fue apoderando de mí un deseo tan intenso de tener un contacto más vivo con el Japón y sus gentes, que supe que no me abandonaría hasta que no viviera en aquel país. Años más tarde, mis aspiraciones se vieron cumplidas cuando, tras 2 visitas de breve duración, pude por fin materializar mi sueño y trasladarme a vivir al país del sol naciente. Allí permanecería durante casi 3 años, no solo estudiando karate, sino también empapándome de otros muchos aspectos de aquella cultura ancestral. Ahora, a miles de kilómetros, tanto de Japón como de mi propio país, me preguntaba si aquello sería el final de todo. Terminarían de este modo todos mis proyectos, los años de esfuerzo, soledad y sacrificio. Cuando al fin llegué a casa, parecía que la tormenta se encontraba ya en su punto álgido, preludio del otro temporal que, sin yo saberlo, se cernía sobre mi vida. Si te gustó el video, apóyanos con un like y cuéntanos en los comentarios cuál fue la parte del audiolibro que más te gustó. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok.